Es una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta ocasión. Y les voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 16. Vamos a ver lo que algunos han llamado erróneamente la parábola de el rico y Lázaro. Y digo erróneamente porque en ninguna parábola se dan nombres propios. Así que esto es más bien un relato verídico de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios. Voy a leerlo rápidamente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oremos. Señor, en esta ocasión, al considerar este relato de lo que ocurre después de esta vida, este acontecimiento verídico que se nos ha proporcionado para que podamos echar un vistazo a lo que hay detrás de este velo que llamamos muerte, para ver lo que hay detrás de ese velo en la otra vida. Muchos dicen que nadie ha ido para allá y regresado para decirnos lo que hay más allá. Pero tú, Señor, por medio de este pasaje nos dejas ver lo que hay más allá, para advertirnos, para que tomemos medidas de precaución, para guardarnos nosotros de no ir a este lugar de tormento al que fue este hombre rico. Así pues, Señor, entendiendo que tu palabra ha sido dada para nuestro provecho espiritual, rogamos que cumplas ese provecho en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muchos mensajes se han predicado acerca de este pasaje, pero yo quiero concentrarme en un pensamiento solamente de este relato: hermanos perdidos. Quiero que veamos el asunto que le preocupaba al hombre rico estando en tormentos, sus 5 hermanos. Este es un pasaje muy conmovedor y no es una parábola, como ya dije, puesto que se menciona el nombre de un personaje, mientras que en las parábolas son enseñanzas
muy generalizadas de eventos que ocurren todos los días, que nos ayudan a entender principios espirituales que aquel que dijo la parábola, en la mayoría de los casos el Señor Jesucristo, quería que nosotros entendiéramos. Pero aquí obviamente este no es un evento de todos los días. No es un caso de que podamos decir, bueno, esto ocurrió o ocurre todos los días en la vida de las personas, algo que todo el mundo puede entender. Y se menciona el caso de un hombre, el nombre de esa persona, Lázaro, por lo que sabemos que no es una parábola. Algunas sectas nos quieren hacer creer que esto es una parábola porque no creen en el infierno, no creen en este lugar de tormento del que habla aquí la palabra de Dios, lo cual nos pone a pensar que si estas personas no creen en el infierno, como los testigos de Jehová, entonces Jesús utilizó una artimaña de engaño para intimidarnos, para meternos el miedo. Jesús tiene que usar esas tretas para hacernos acercarnos a Él. No, de ninguna manera. Él no es mentiroso. Porque si el Señor Jesucristo dijo, como empieza el versículo 19, había un hombre rico, si Él dijo que había un hombre rico que se vestía de púrpura y había, versículo 20, también un mendigo llamado Lázaro, si el Señor Jesucristo dijo que había, pero realmente no habían estos individuos, entonces Jesús queda como un mentiroso. Pero dejando estas ideas apologéticas de lado, vamos a entrar al mensaje. El asunto aquí son los hermanos. Quiero que veamos cómo los hermanos pueden todavía ser una preocupación en la otra vida. Como dije en mi oración, muchos argumentan que nadie ha ido a la otra vida y regresado para decirnos lo que hay más allá. Lo cual no es necesariamente cierto, porque para empezar, el Señor Jesucristo fue y vino. Y Él fue quien, por medio de su Espíritu Santo, nos ha inspirado las Escrituras para que nosotros sepamos lo que hay más allá. Y ya que tenemos esta ventana por la cual asomarnos a ese mundo desconocido, podemos aprender algunas cosas. Vamos a aprender, por ejemplo, qué es lo que les preocupa a las personas que están en el más allá, ya sea el cielo, ya sea en el infierno. Nosotros sabemos que la preocupación de los que están en el cielo, sean los ángeles, sea Cristo mismo, sea Dios el Padre, y sea los que ya han partido de entre nosotros para ir a la presencia del Señor, la preocupación de todos ellos son las almas de los que todavía están aquí en la tierra, sus parientes, sus amigos, los que todavía no son salvos. La Biblia nos dice en Lucas 15, versículo 7 y luego el 19 también, que hay en el cielo gozo por un pecador que se arrepiente. Note eso, hay en el cielo. O sea que en el cielo, delante de Dios y delante de los ángeles, hay gozo cada vez que un pecador se arrepiente. De modo que este es un asunto de particular interés y preocupación en el cielo. El deseo de los ángeles, el deseo de Dios Padre y el deseo de todos aquellos salvos que ya están en la presencia de Dios es sin duda alguna la salvación de las almas. Pero ¿qué de los que están en el infierno? ¿Qué les preocupa a ellos? Bueno, aquí vemos de este hombre rico que murió
como pecador no arrepentido. Y a pesar de eso, el rico pensaba en la salvación de sus hermanos, porque al fin había despertado a la realidad que tanto él ignoró, que tanto él pospuso, que tanto descuidó, de que ese día de su muerte, para después dar cuentas a Dios, estaba tan lejos, estaba tan alejado de sus ocupaciones diarias, al grado de pensar que quizás nunca llegaría, o si llegaría, llegaría después de mucho tiempo. Pero al fin llegó. Y la preocupación de este hombre rico eran sus 5 hermanos. Qué interesante que en medio de este lugar de tormento, porque ya estaba siendo atormentado, él dice aquí, porque estoy atormentado en esta llama. Su preocupación eran sus hermanos. La gente piensa con más claridad en el infierno. Y es así porque no tienen la influencia nebulosa de las ideas equivocadas de tanta filosofía, que se crean sus propios castillos imaginarios en el aire acerca de lo que será el paraíso, de lo que es la eterna felicidad. Cosas que el diablo inspira en el corazón y la mente de la gente para que se descuiden de la salvación. Este hombre estaba preocupado de sus 5 hermanos. Él estaba preocupado, sí, probablemente de cómo aliviar su dolor, pero más preocupado aparentemente aquí es que sus 5 hermanos no fueran ellos también a ese lugar de tormento. Ahora, para entender mucho mejor por qué esta gran preocupación del hombre rico por sus 5 hermanos, vamos solamente a echar un vistazo a este lazo de unión tan fuerte que existe entre 2 personas que salieron del mismo vientre. En otras palabras, 2 hermanos. Dios diseñó la familia para establecer una relación fuerte, sólida, para buscar la ayuda y la fortaleza, el apoyo mutuo de unos con otros. No hay lazo más fuerte que el lazo entre hermanos. Dice la Biblia en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y Dios nos ha dado amigos que suplen la necesidad de nuestros hermanos cuando estamos lejos de ellos. Hasta hay hermanos que, aunque se pelean todo el tiempo, cuando alguien de afuera, algún extraño, trata de agredir a uno de sus propios hermanos, entonces hierve la sangre y sale el sentido de protección, de defensa de su propia carne y sangre, y le impide a la otra persona causarle daño a su propio hermano. Quizás porque algunos dicen, no, a este nada más yo le pego, tú no, o no sé la mentalidad, pero usted sabe a lo que me refiero. Hay gente en la cárcel por haberse vengado de la muerte de su hermano. Hasta en la Biblia había ciudades en el Antiguo Testamento de refugio para esos que vengaban la sangre de un ser querido. Números 35:21. Vemos la historia de algunos hermanos en la Biblia que a pesar de haber tenido incluso una relación accidentada, una relación tosca y no necesariamente de miel y dulzura, como Esaú y Jacob,
porque Esaú por engaños le robó la primogenitura a su hermano Esaú, aunque todo esto por supuesto estaba perfectamente bien delineado por la providencia. Huyó Jacob, y después de que se encontró años después con su hermano Esaú, sabiendo que la caravana de su hermano venía en dirección hacia él, él mandó caravanas con regalos, con ganado, con siervos, a darle a su hermano para apaciguar la ira, pensando que su hermano Esaú venía deseoso de venganza, deseoso quizás de derramar sangre, pero no fue así. Es conmovedor ver cómo Esaú regresa a esos siervos, regresa a esos regalos, ese ganado, y le dice: ¿para qué quiero yo estas cosas? Yo te quiero ver a ti, Jacob, mi hermano, con quien juntos jugábamos antes de que viniera el pleito, la división, como muchas veces pasa en las familias por herencias y cosas realmente tontas. Vemos la historia de José, una historia conmovedora. José vendido por sus hermanos. Ellos le hacen creer a su padre que lo había devorado una fiera, y Jacob lo dio por muerto. Cuando José es bendecido por Dios y se convierte en un señor en Egipto y manda a traer a su padre y a sus hermanos, él recibe a sus hermanos con gozo, al principio hablándoles a través de un intérprete, pero después se da a conocer a sus hermanos y irrumpe en lágrimas, en llanto. Tan fuerte era su llanto que los egipcios podían escuchar afuera, porque se había quedado solo allí en la sala con sus hermanos cuando se identifica con ellos. Y el corazón de José de consolar a sus hermanos, al decirles: no les pese haberme vendido a los madianitas, porque para salvar vidas Dios me trajo acá por los años de sequía y de escasez que hubo. Qué corazón de José, qué lazo tan entrañable y tan fuerte de unión había entre José y sus hermanos. Esa era una relación que no se podía disolver tan fácilmente. Hace un par de años, yo como intérprete en los tribunales, estuve en un juicio en donde un hombre había sorprendido a su esposa siéndole infiel. Y él fue y trajo un arma y fue a encontrar a donde estaba ese hombre con el cual su mujer le había sido infiel, y fue a matarlo. Después de matarlo, él se huye de Carolina del Norte, se va hacia Chicago, donde él tenía un hermano. Llega a Chicago temblando, le platica a su hermano lo que acababa de pasar, y le dice su hermano: bueno, quédate aquí, vamos a ver cómo hacemos esto. Su hermano, por supuesto, completamente turbado por esta confesión de su hermano, que acaba de asesinar a una persona. Él entendía perfectamente, su hermano también, que al ir el asesino, al ir a alojarse bajo el albergue de su hermano, estaba causándole problemas a su hermano. Lo estaba convirtiendo en cómplice al alojar a un asesino. Al fin, el hermano, entendiendo este predicamento en el que estaba metiendo a su propio hermano, le dice: mira, mejor me voy de aquí, ayúdame un poco. Y le dijo: sí, está bien. Le dio $200 y su hermano se fue. Al fin, la ley
lo alcanza a este homicida y es traído delante de la justicia. Después de esperar algunos años, porque así es el proceso legal, jurídico, al fin se celebra el juicio para determinar la culpabilidad de este hombre. Y entre los testigos que trajo la procuraduría fue al hermano, para que testificara de lo que su propio hermano le dijo cuando llegó a Chicago. Y fue tan conmovedor y fue tan desgarrador escuchar a este hombre. Y yo estaba ahí, yo tuve que interpretarle. Tener que confesar, llorando, escondiendo su rostro entre sus manos, llorando. Y dice, ¿cómo quieren ustedes que yo confiese en contra, que yo testifique en contra de mi hermano? Porque su corazón estaba quebrantado. Y así de fuertes y de indisolubles son los lazos de unión entre los hermanos. La influencia y el ejemplo que tenemos los hermanos unos en los otros es para toda la vida. La preocupación de este hombre rico era que sus hermanos no fueran al infierno. Y una de las razones que han aducido algunos es porque quizás el ejemplo de él no fue muy bueno. Quizás él como hermano mayor había dado un mal ejemplo. Quizás él era alguno de aquellos que para enseñar a ser hombre a su hermano le pusieron una cerveza en la mano, una botella de vino. Quizás lo indujo a las mujeres, a sus hermanos, para que, como decimos en México, para que se haga hombre mi hermano. Quizás él, no solamente con su ejemplo, con su dinero, pues era hombre rico, facilitó la manera para que sus hermanos cometieran pecado, cayeran en el deleite, en el placer, en contra de los principios de Dios. Y ahora la conciencia de este hombre quizás estaba tan atribulada que lo único que podía pensar era, mis 5 hermanos van a venir a este lugar de tormento. Nuestra influencia y nuestro ejemplo tienen consecuencias eternas. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Caín, quien tuvo la osadía de contestarle a Dios después de matar a su hermano, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y contesta, ¿qué soy yo acaso guarda de mi hermano? Y yo te contestaría ahora, sí, Dios nos hace responsables a los hermanos por el ejemplo, por la influencia que somos en ellos. Nosotros también vamos a dar cuenta. Y yo sé que es mal visto en nuestro medio, en la sociedad, cuando un hermano va y delata con sus padres cuando alguno de sus hermanos se está portando mal. Es tildado de chismoso, de soplón, y no es apreciado. Eso pasó con José en la Biblia. José daba informe a su padre del mal comportamiento de sus hermanos y por eso lo odiaban. Pero nosotros como hermanos así necesitamos pensar en la influencia, el ejemplo que ponemos a nuestros hermanos, aún como hermanos en Cristo, con nuestra fidelidad o falta de ella a las cosas de Dios, con nuestra entrega. Bien, Pablo encomiaba el ejemplo de Timoteo cuando le dijo, tú sé ejemplo en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Esa es nuestra responsabilidad, ser ejemplo hacia los demás. Quizá el hombre rico era el mayor de estos 6 hermanos y le atormentaba esa idea de ver a sus hermanos acabar como él, condenados, sin esperanza de salir de ese lugar. Porque con nuestro ejemplo nosotros
Podemos influenciar el destino, el camino, el rumbo de la vida y el destino espiritual de nuestros hermanos. Ahora, ya hablamos de la preocupación de los que están en el más allá, así para usar la terminología del mundo. Pero ese más allá es cielo y es infierno. Ya vimos la preocupación. Los que están en el cielo se preocupan de la salvación de las almas. Los que están en el infierno con mayor razón se preocupan por la salvación de las almas. Aquí en la tierra los lazos de unión son fuertes entre hermanos. Pero para terminar, ¿cuál debe ser la mayor preocupación, la mayor carga de nosotros como hermanos? Eso debe ser la salvación de las almas. La bendición para un cristiano, creo yo, más grande, es llevar a alguno de sus hermanos, a alguien de su carne y de su sangre, a los pies de Cristo. Oh, qué hermoso es, en vez de ponerle el cigarro de marihuana en la mano a su hermano, qué hermoso es mejor ver un hermano que le pone una Biblia en sus manos en vez de una cerveza, en vez de un arma para ir a asaltar a alguien en alguna tienda, en algún lugar, para ir a meterse a una casa a robar. Qué hermosa imagen es ver a un hermano que le enseñe a orar a otro, que le enseñe cómo amar a Dios, cómo enamorarse de la Biblia, cómo ser un padre, hermano, responsable. En vez de ser un vago, en vez de ser un vicioso, en vez de ser un maleante, un criminal, enseñarle a andar en los caminos de Dios. Andrés, por ejemplo, en la Biblia, Andrés ganó a su hermano Simón. No sabemos mucho de Andrés, pero de Simón Pedro sabemos mucho. Hasta tenemos cartas escritas por el apóstol Pedro. Pero de Andrés no sabemos mucho, pero sí quedó plasmado en las Escrituras de que Andrés, después de encontrar al Señor Jesucristo, fue corriendo a hallar a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías. Así de fuertes son los lazos entre hermanos. Cuando Andrés fue salvo, en quien pensó, quien vino primeramente a su mente fue al pensar: voy al cielo, he encontrado al Mesías, mi vida ha sido transformada, tengo esperanza de ir a las moradas eternas. ¡Oh, qué bendición! ¡Soy salvo! Pero su deleite fue manchado al pensar en su hermano Pedro. Ese hombre arrebatado, que como todos los pescadores de su tiempo, debió haber sido un hombre maldiciente, sin escrúpulos, tramposo. Pero su pensamiento fue, como decimos en México, mi carnal, mi hermano Pedro. ¿Y qué va a ser de Simón? Yo soy salvo, sí, voy al cielo. He conocido a Cristo como mi Salvador, pero mi carnal, Pedro. Y entonces sale corriendo y encuentra, dice la Biblia, a su hermano Pedro. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es tratar, si no lo hacemos nosotros, si lo logramos, sí, por lo menos tratar de alcanzar a los nuestros. Es la carga más difícil, pero debe ser nuestra carga. Nuestra familia puede ser las personas más fáciles de ganar, o puede ser las personas más difíciles de ganar. Son las más fáciles porque están allí a nuestro alcance. Con ellos vivimos y convivimos todos los días. Pero puede ser las personas más difíciles
si nuestro testimonio no los convence. En una ocasión, un hermano me compartió de su hijita, que en aquel tiempo tendría unos 9, 10 años, que en la madrugada estaba llorando. Y el hermano se levantaba muy temprano para ir a trabajar, 4:30 de la mañana. Y en esta ocasión no puede dormir por estar oyendo los sollozos de su hija. Y desde su cuarto él le gritaba a su hija, pero Silvia, duérmete por favor. Yo tengo que dormir, mañana tengo que levantarme temprano para trabajar. Y la niña se quedaba calladita por un tiempo, pero después empezaba a sollozar otra vez. Y el sollozo se oía hasta el cuarto del hermano. El hermano, más enojado, ahora le volvía a gritar, que te calles por favor, déjame dormir, tengo que trabajar mañana. Y así hasta que por fin se levantó, ya que ella insistía o no paraba de sollozar. Fue y le prendió la luz y le dijo, bueno, pero ¿qué carambas te pasa a ti? ¿Por qué no dejas dormir? Deja de llorar, ¿por qué lloras? Y ella le dice, ay papi, es por Jennifer. Jennifer, ¿qué Jennifer? Dice mi compañera de clase. ¿Qué tiene Jennifer, tu compañera de clase? Se fue a vivir a Texas, ellos vivían en California. Y le dice, ¿y por eso lloras? ¿Porque Jennifer se fue a Texas? Dice, sí papi, pero es que Jennifer no conocía a Cristo y yo no le hablé de Cristo. Dice el hermano, oh, me dio tanta vergüenza. Mi hija allí no podía dormir de la carga que ella tenía por su amiga Jennifer. Y nosotros podemos dejar que nuestra vida ruede día tras día sin sentir un pesar por la salvación de nuestros seres queridos. No perdemos el sueño. No perdemos el hambre. Pensamos y nos consolamos con la idea de que ya les dije muchas veces, ya no depende de mí. Cuando en realidad nunca hemos hecho lo suficiente para alcanzarlos para Cristo. ¿Cómo podemos cambiar eso? Les quiero dar algunos consejos aquí. Escribe los nombres de tus hermanos en un papel. Pégalos en el espejo. Haz una lista de todos aquellos a los que te gustaría ver sirviendo al Señor. Haz los motivos de tu oración. Sal a hablar a otros de Cristo. Aprovecha las circunstancias, aprovecha las ocasiones que Dios pone en tu camino para que le hables a Cristo a alguien. Quizás Dios te conceda a ti ganar el hermano de alguien más, por quien alguien está orando. Y si ya les hablaste, háblales otra vez, escríbeles, invítalos a comer. Ahora con los medios de comunicación tan accesibles que tenemos, podemos inmediatamente por WhatsApp, por Facebook, por 1000 otras maneras, comunicar el mensaje y decirle, hermano, oro por ti, quisiera que tú seas salvo también. Y hablarles del gran amor de Dios que Él demostró en la cruz por nosotros. Hace algunos años estuve en una conferencia sobre el evangelismo. Y el predicador allí nos retó. La conferencia iba a durar toda la semana. El predicador allí nos retó. Hacer todo lo posible por ganar a nuestra familia para Cristo. El reto empezó, creo que desde el lunes. El jueves, o desde el miércoles y jueves, creo, empezaron a dar oportunidad a todos aquellos que desde que escucharon el reto el lunes
habían tenido ya la ocasión de hablar por teléfono. Esto fue allá en 1987, 88. No había Facebook, había cabinas de teléfono, no había celulares. Pero el pastor aún así nos animó a buscar y contactar a nuestros seres queridos. Y desde el miércoles, jueves empezó a haber testimonios de algunos que habían intentado, unos con éxito, otros no tanto. Pero entre los testimonios que se dieron ahí, el que más me impactó y recuerdo vívidamente es el de un joven que después del servicio fue a hablar con sus padres en South Dakota, a unos 1200 kilómetros o millas más bien, de allí de donde estábamos. Y este joven era salvo, sus padres no. Él marcó el número, contesta a su mamá, la saluda, le dice que la quiere, pregunta por su papá y dijo, sí, aquí está tu papá. Dijo, quiero hablar un momentito con ustedes. En cuanto mencionó la palabra Dios, salvación o algo relacionado, su papá muy enojado le dijo, ¿y para eso me llamas? ¿Para hablarme de tu religión? No quiero saber de tu religión, déjanos en paz. Él se sintió muy dolido que sus padres no quisieran escuchar. Lo intentó otra vez. Otra vez la misma respuesta. Ahora el padre más enojado. Que ya te dije que no nos hables para esas tonterías. 3 veces intentó el joven hablar con ellos por teléfono y sus padres no quisieron escuchar. Él cuelga el teléfono, se monta en su carro y viaja toda la noche hasta Dakota del Sur. Llega todo desvelado. Su madre ve que ha viajado toda la noche, lo ve desaliñado, cansado, hambriento. Le dice que si quiere comer y le dijo, no, en este momento no, solamente vine porque quiero que me den 5 minutos. Quiero hablar algo muy rápido con ustedes. La mamá, como siempre, a veces son las madres las que tratan de conciliar la situación. Trató de traer a su esposo, el esposo no quería venir, pero ella lo convence y le dice, mira, tu hijo ha viajado toda la noche, lo menos que podemos hacer es darle 5 minutos, escúchalo. Se sentaron y de mal gusto el padre estuvo allí y el joven les habló a sus padres del gran amor de Dios, de cómo Cristo había dado su vida por ellos y cómo a través de Él podemos encontrar salvación de nuestros pecados y de la condenación. Sus padres quebrantados nunca le habían dado la oportunidad a nadie de explicarle en detalle el plan de salvación. El padre fue conmovido a arrepentimiento y con lágrimas hicieron una oración ahí y este joven tuvo la bendición de guiar a sus padres a los pies de Cristo. La mamá le dice, gracias hijo por venir y compartirnos esto, pero pásale a la mesa, vamos a comer. Y el joven le dice, no mami, me tengo que regresar a la conferencia. Quiero compartir con los hermanos de la iglesia la bendición de que mis padres han aceptado a Cristo también. Bueno, al fin lo convenció de comer y descansar un rato y él regresa y hace el mismo viaje otra vez. Y en una de esas noches el joven compartió con nosotros la bendición de haber guiado a sus padres a los pies de Cristo. Yo quiero hacernos reflexionar a los que ya somos salvos. ¿Dónde están tus hermanos? ¿Son salvos? ¿Conocen a Cristo? ¿Le has hablado recientemente a tu hermano, tu hermana? ¿Has orado por él?
Yo sé que a veces no quieren escuchar. Yo sé que los tenemos hartos quizás con nuestra religión. Pero hermano, si este hombre rico en el infierno lloraba y decía, tengo 5 hermanos, esperaremos nosotros a despertar cuando estemos ya en la eternidad para preocuparnos verdaderamente por nuestros hermanos. Llena una banca, ora por ellos, invítalos a la iglesia. Apréndete cómo compartir el evangelio y no dejes de orar y ayunar por ellos y por tanta otra gente que nos rodea, que no conoce al Señor. Y tú, mi amigo, este hombre rico, me impacta que no repeló, no se quejó, no maldijo, no pensó que fuera a dar a este lugar injustamente. ¿Por qué yo? Yo no era tan malo. Mira, mi vecino era peor que yo. No. Bien reconocía, bien sabía él su vida. Su preocupación era más bien sus hermanos. Tú, si tú murieras hoy, ¿a qué lugar iría a morar tu alma por la eternidad? ¿Al cielo o al infierno? Haz esta oración conmigo. Pídele a Dios que te salve. Yo te voy a ayudar. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesucristo, sé que soy pecador. No merezco el cielo. Sé que merezco el infierno. Pero te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien vino a morir a la cruz por mis pecados. Y por medio de Él tengo yo redención de pecados. Su sangre, y solo su sangre me limpia de todo pecado. Lo creo y lo acepto. E invoco su nombre en este momento para salvación. Sálvame, Señor. Perdóname de todos mis pecados. Sé mi Salvador. Salva mi alma. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjanoslo saber para regocijarnos contigo y compartir material que te ayude en tu crecimiento espiritual. Si no has hecho esta oración y te gustaría que alguien te ayudara, te explicara más, ponte en contacto con un servidor. Con todo gusto trataremos de ser de ayuda para tu vida espiritual. Dios te bendiga.